Bien, buenas a todos. Hoy vamos a continuar con lo que es biomecánica, ya terminando el último segmento corporal, que es biomecánica de mano y muñeca. Entonces vamos a mezclar obviamente lo que es biomecánica de mano con el segmento de la muñeca para hablar de un solo conjunto. Ahora, vamos a hablar principalmente de las funciones de la mano. Esto es fundamental saber para qué me sirve la mano. O sea, yo digo, bueno, la mano me sirve para, no sé, agarrar cosas. O sea, yo en una mano pues puedo sostener un objeto. ¿Listo? Agarrar herramientas, que es algo fundamental para la evolución. Usar herramientas para saludarme, comunicarme. O sea, yo hablo y me expreso mucho con las manos. La mano tiene múltiple variedad de funciones. ¿Listo? Vamos a enumerarla. Entonces, agarrar objetos, por objetos. Dos, comunicación. Número tres, herramientas. O la diferencia de agarrar objeto y herramienta es variable. Ejemplo, una herramienta es algo que yo puedo utilizar para un fin externo. Ejemplo, quiero abrir una lata, pues uso una de latas. Pero voy a agarrar un balón, pues un balón no es una herramienta, es un objeto que estoy agarrando. Entonces, para hacer la discriminación aquí. ¿Listo? Para comunicación, para defensa. Ojo, una herramienta puede ser un bate para yo defenderme de algo. O puedo usar mis manos formando un puño como una herramienta de defensa. Entonces la mano es fundamental. ¿Listo? Y por eso vamos a tomarnos un tiempo extra en el sentido de que vamos a desglosar poco a poco lo que hay en la biomecánica de la mano. Estructura, segmento, función y biomecánica como tal en cómo son sus desplazamientos y sus alteraciones. Ahora, vamos a hablar sobre los ejes de movimiento, los ejes y los movimientos que tenemos. Bien, el eje principal o el hueso principal para el eje, dependiendo de la muñeca o mano, vamos a distribuirlo en el siguiente. Cuando hablamos de la parte de la muñeca vamos a referirnos a esto. ¿Listo? Vamos a describir qué hueso aquí encontramos. Un hueso que es mucho más grande en la parte distal de la extremidad, la mano. Hablamos de lo que es el radio y el que es más pequeño en la parte distal es la ulna. Entonces tenemos mucho más grande la radio, mucho menor la ulna. Ya cuando hablamos de biomecánica de codo y antebrazo. Ahora, en la parte del eje de movimiento vamos a pasarlo directamente por el hueso capiado o el hueso grande. Capiado o grande. ¿Listo? El hueso capiado grande me da dos ejes. Un eje antero-posterior y un eje medio-lateral. ¿Listo? Esos son los ejes y esto me permite qué movimientos. Bien, este eje pues me permitiría una desviación radial, ¿listo? Una desviación ulnar. Este eje anterolateral me permite una flexión palmar y una flexión dorsal. Tengo cuatro movimientos y muchos dicen, mierda, pero es que yo hago una circunvolución con la mano. O sea, yo la mano empiezo a moverla y a hacer giros con ella. Bien, no está haciendo los giros, está haciendo simplemente los mismos movimientos, pero en un patrón un poquito más controlado. Ejemplo, yo hago flexión dorsal, enseguida hago una desviación radial, después hago una flexión palmar y después hago una desviación ulnar. Entonces, estos ángulos me van formando o me va haciendo un efecto óptico que es como si fuera una circunvolución. Pero no estás haciendo una circunvolución, solamente estás haciendo cada movimiento en un patrón súper rápido y organizado. Incluso si lo quieres hacer el movimiento hacia el otro lado, pues va a ser igual. Haces una flexión dorsal, la mano, una desviación ulnar, una flexión palmar de la mano, flexión de muñeca y una desviación radial. No importa el orden, sigues haciendo un patrón de giro. Bien, estos son los movimientos, flexión, extensión, desviación radial y la desviación ulnar. Y la circunvolución ya hablamos que es el conjunto de todos estos movimientos. Ahora, vamos a hablar qué huesos encontramos en la muñeca. ¿Listo? Vamos a hablar básicamente sobre los huesos del carpo, que serían estos de acá, y cómo saber con qué se orienta cada uno para poder identificarlo. Importante, siempre busquen el hueso más grande. ¿Cuál es el hueso más grande hasta acá? Pues encontramos el radio. ¿Listo? Radio. Ahora, ¿cuál es el segundo más grande en comparación? Sería la ulna o cúbito. De aquí voy enseguida. ¿El radio con qué está tocando? Bueno, ya hay que analizo que el radio está tocando con dos estructuras. ¿Listo? Y la ulna, pues curioso, la ulna no tiene una estructura como tal. La ulna tiene vacío. Esto lo vamos a ver más adelante porque este vacío es importante para el movimiento de la muñeca y porque me permite mayor rango para acá que para acá. Y es por lógica, me puedo mover mucho más para acá porque tengo más espacio para desplazarme. ¿Listo? Y me muevo mucho menos para acá porque tengo mucho más menos espacio. Entonces tengo un carro que está en una carretera básicamente que tengo 500 metros
y tengo el mismo carro, pero en una carretera de 100 metros. ¿Listo? ¿Quién se va a mover más? Aunque es el mismo carro, que es la misma estructura, el que tenga más espacio para desplazarse va a tener un mayor rango de movimiento. O sea, la desviación ulnar ya nada más viene la estructura, me indica que esta es la que tiene mayor rango de movimiento. ¿Listo? Porque tengo espacio para moverme. Ok. Ahora, vamos a borrar acá y seguimos con la definición de las estructuras que encontramos aquí. Fundamental, fundamental. Tenemos aquí, listo, el escafoides. Escafoides, que básicamente es en griego barco. Tiene una forma de un barco, listo. Entonces el escafoide es un hueso en forma de barco. Y dato curioso, el escafoide es el hueso número uno que se fractura en la muñeca. Fracturas de muñeca. Mano como tal, no, pero directamente esta es la parte de la muñeca. Listo, mano marcamos acá arriba. Fracturas de muñeca como tal. Número uno, por el escafoide. Listo, son los que es el principal hueso que se fractura. Y su circulación, que es básicamente redondeada, me lo coloca como facilitador para una necrosis vascular. Por eso es que este hueso, cuando tiene una fractura de escafoide, hay que saber dónde está el dolor. Aquí tenemos una escotadura que si ustedes lo ven en el dedo gordito, ustedes hacen el dedo gordo y hacen como si fueran a dar un like, ese movimiento como si fueran a dar un like, y bien, hay un espacio acá. Esta escotadura se llama tabaquera anatómica. Usted se golpea la muñeca y se toca aquí, tiene mucho dolor aquí, posiblemente es una fractura del escafoide. Lo recomendable es no hacer movimiento después de unos 5 a 6 días para cuando le hagan la radiografía, vean la fractura, porque la fractura de escafoides no se ve enseguida en una radiografía. Usted sigue con su vida normal y puede caer en necrosis vascular y toca hacer un reemplazo de este hueso. Entonces es importante usted sabe que si tiene un golpe en la muñeca, revísese la tabla anatómica. Entonces ya sabemos que el escafoide es el número uno en fracturas. Ahora tenemos a alguien que está en la mitad. Si yo paso una línea media, un poquito con mejor pulso, si yo paso una línea media, pues trato del que esté en la mitad es el semilunar. ¿Listo? El hueso semilunar o lunar es la piedra angular de la muñeca. ¿Listo? Sin este hueso, la muñeca se me caería completamente, porque es la parte de soporte que tengo para la muñeca. Entonces, hueso principal de soporte y estabilidad sería el semilunar y hueso más fracturado ya tenemos que es el escafoide. Ya tenemos dos datos curiosos de los huesos de la mano. Y así vamos a ir describiendo uno por uno con sus siguientes curiosidades. Bien, seguimos acá. El escafoides, cuando se oriente el escafoide vamos a tener el dedo gordo, ¿listo? Cuando se orienta el semilunar, pues tenemos el meñique. Es como para determinar la ubicación. No importa en qué ángulo vean. Si viene el semilunar, saben que para ese lado está el meñique. Si viene el escafoide, saben que para ese lado, básicamente está el dedo gordo. ¿Listo? Entonces tenemos, o el pulgar. Tenemos lo siguiente. Entre medio del semilunar y el escafoide, tenemos algo grande. Y así se llama el hueso. El grande o hueso capiado. Hueso capeado es el que me da los ángulos de movimiento que vimos anteriormente. Esos ángulos que me permiten los ejes anterior, anteroposterior y medio lateral, me los da gracias al hueso capeado o hueso capeado o grande. Entonces, y aquí tenemos algo súper curioso. ¿Ah? Cada hueso tiene una función específica de lo que vamos nombrando aquí. Bien, seguimos de este lado. Vamos a tomar ahora toda la parte de acá del pulgar. Tenemos el hueso trapecio, y trapezoide. Ojo, trapecio suena más grande. Trapezoide es como que el más grande y el más chiquito. Bien, el trapecio, como es más grande, es el que sostiene todo toda la falange del pulgar. ¿Listo? Entonces, por eso es uno de los mayores fundamentales, porque el trapecio sostiene la base del pulgar. El trapezoide, más pequeño, sostiene el dedo índice. Entonces, tenemos trapecio y trapezoide. Trapecio, dedo flexor o la primera falange del flexor y el dedo, un momentito, espera que me estaban buscando, bien, listo. Seguimos. Y el trapezoide se pega directamente o articula con la primera falange del índice, ¿listo? Perdón, primer hueso metacarpiano, metacarpiano, ¿listo? Tenemos los huesos metacarpianos, la falange estarían distal. Bien, seguimos acá. Ahora del lado del hueso semilunar tenemos lo que son el piramidal, ¿listo? Y el pisiforme. Sería el piramidal y el pisiforme. Y el último sería el hueso ganchoso. El ganchoso es como si ustedes van
la palabra gancho le dice que coger algo, o sea, con un gancho usted cuelga la ropa, coge cosas, listo, como estamos hablando de un hueso ganchoso que me engancha, el hueso ganchoso me engancha dos, dos metacarpianos, me engancha el quinto metacarpiano y el cuarto metacarpiano, el capiado, el tercer metacarpiano, el trapezoide, el segundo metacarpiano y el trapecio, el primer metacarpiano. ¿Listo? Esta es básicamente la nomenclatura de los huesos que encontramos acá de la muñeca. Bien, acá vamos a la orientación. La orientación también es fundamental. La orientación me permite también qué tanto me puedo mover. Si vemos acá, desde el radio hasta la ulna, en este eje que sería básicamente la parte de superior hacia inferior, si lo vemos de arriba hacia abajo, ¿listo? Y aquí estamos viendo un eje lateral, ¿listo? O un plano sagital, y este lo vemos en un plano transversal. Vemos que la orientación de movimiento son de 25 grados, o sea, para acá puedo moverme 25 grados, y la orientación de lo que es el tubérculo de Lister que tenemos acá en la parte radial, en la parte anterior, ¿listo? La parte anterior y la parte posterior, que sería acá. Déjenme borrar acá. Listo. Tenemos que hay una orientación de unos 10 grados. O sea, esto me indica lo siguiente. Si yo, por ejemplo, hago movimientos de extensión, o sea, yo voy a extender la muñeca, la voy a enviar hacia atrás, vean que el movimiento está un poquito más limitado. ¿Listo? Si yo tengo movimientos de flexión, tengo mucho más espacio libre de la parte anterior, la parte dorsal. Para anterior tengo mucho más movimiento y para posterior pues ya tengo un choque. Ahora, tengo mucho más de, movimiento para la desviación ulnar y mucho menos movimiento para la desviación radial. Y aquí lo vamos a aumentar. Bien. Esto que vamos acá básicamente son la parte de ligamentos, ¿listo? Y los ligamentos, para que ustedes nunca se les olvide y avancemos mucho más rápido, solamente me va a indicar el nombre de los huesos que está uniendo. Por ejemplo, si este es el hueso capiado, como el hueso capiado o grande, capeado o grande, grande, ahí se nos roba, o capeado o grande, y tenemos este básicamente sería el ganchoso, este ligamento ganchoso capeado. A ver, trapezoideo, este sería el ligamento trapecio-trapezoideo, ligamento trapezoideo-escafoideo y ligamento trapezoideo capeado o ganchoso. Y así con cada uno de estos pueden nomenclar y es correctamente porque están abarcando las dos estructuras que están tocando cada ligamento. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a hablar de los componentes. Estos son los componentes de unión o compartimiento que tiene la muñeca. Tenemos el primer compartimiento y el segundo compartimiento. ¿Qué cubre el primer compartimiento? Lo que son los primeros huesos que tocan básicamente la parte inicial del radio, que sería el escafoides, el semilunar y metemos parte del trapecio. ¿Listo? Perdón. Sí, el escafoides, semilunar y el piramidal. ¿Listo? Estos tres huesos. El pisiforme, pues como está por la parte anterior, uno sí se mezcla, pero no está directamente en la parte posterior, como lo vemos. Y la segunda, o la segunda subdivisión, o segundo compartimiento, tenemos lo que es el trapecio, trapezoideo, ganchoso y capeado. Básicamente son para distribuir los dos compartimientos que tenemos. Acá tenemos la escotadura, que básicamente si tenemos acá, que es la parte ulnar, y sabemos que lo que está más para la parte ulnar sería el semilunar, acá tenemos la parte del semilunar, y la parte del escafoides. Esto es la unión de cada una de esos. Y los ligamentos que tienen el nombre de básicamente la unión de los dos huesos, o todos se llamarían la parte del ligamento palmar. Tenemos el ligamento ulno-palmar medial, ulno-palmar colateral y ulno-palmar transverso, que sería más adelante, o los nombres de cada hueso que uno. Ustedes lo pueden mezclar como ustedes quieran. Y se ve aquí también. Acá tenemos la vista dorsal y la vista palmar. En la vista dorsal encontramos lo que es el ligamento intercarpiano, ¿listo? El ligamento intercarpiano, que básicamente pega todos los huesos del carpo. Ahí tenemos el ligamento radiodorsal, ¿listo? Que está en la parte radial y va a la parte dorsal porque de ella es la que estamos hablando. Y ligamento colateral ulnar. Ya, el colateral radial sería este de acá. Aquí en la parte anterior sería el ligamento radiopalmar, su porción capiada, su porción escafoidea y su porción semilunar. ¿Listo? O puede mezclarlo radiolunar aquí, porque es una de las dos estructuras. Pero ustedes ya saben, la nomenclatura de ligamentos varía mucho dependiendo del libro de anatomía que manejen, Newman lo maneja. ¿Sí? ¿Listo? Y es válido.
válido. Para un examen, pues manejen el de Newman, pero para en práctica clínica, pues con que se debe entender que el ligamento que se lesionó, el que unía estas dos estructuras, ya uno más o menos sabe qué tan inestable quedó. Bien, acá tenemos los espacios. Este es el espacio que ya hablamos, que me permite el rango de movimiento. Acá tenemos el ligamento transverso. El ligamento transverso es fundamental, porque cuando hablamos de la patología del túnel del carpo, vamos a ver la función de este ligamento transverso. Ojo, túnel del carpo hay que abrir el ojo porque no solamente lo que ustedes piensan, que es un compromiso del nervio mediano como tal. Él puede comprimirse en cualquier estructura, ¿listo? En cualquier parte, no solamente aquí. ¿Ok? Bien. Seguimos acá. Tenemos los retináculos. Los retináculos básicamente son vainas que me recubren varios tendones para evitar mucha fricción y que se lleguen a romper o salir de ahí. Y vemos la de cada uno de los músculos que está de acá. ¿Listo? Extensor largo del pulgar, extensor corto del pulgar. ¿Listo? Tenemos el extensor radial largo, extensor radial corto. Acá tenemos acá. Acá tenemos el extensor del índice. Perdón, sí, el extensor del índice. El autor del pulgar. Bien. Básicamente estas son las estructuras de los tendones que vamos a ver acá. En anatomía del miembro superior se explica, así que no lo vamos a omitir por ahora. Esto es lo importante. La osteocinemática de la flexión y la extensión de cadena cinemática cerrada. Recuerden que cadena cinemática cerrada es que la parte distal se mueve sobre la proximal. O sea, yo muevo la muñeca sobre todo lo que es el antebrazo. ¿Ok? Bien. Para una extensión, me voy hacia la parte posterior. Hay dos movimientos curiosos. Tenemos acá el hueso semilunar, que hablamos que el semilunar es la piedra angular, o sea, la base del movimiento de la muñeca. Yo, en el hueso que está por encima, que es el capiado, que es el que me permite el rango también de movimiento, hago una rodadura y un deslizamiento hacia posterior. ¿Listo? O sea, yo ruedo hacia la extensión y deslizo hacia la parte contraria. Pero el hueso semilunar también desliza. Si el hueso semilunar quedara inestable o quedara muy estabilizado, el movimiento del rango de la extensión va a ser mucho más corto, llegaría hasta acá. Por ende, es fundamental que el hueso semilunar deslice hacia posterior para aumentar el rango de movimiento, tensando los ligamentos dorsales o radiocarpianos dorsales, los de los deja dúctiles, y tensando los ligamentos palmares. ¿Listo? Entonces, esta es la biomecánica de una extensión. Es importante porque me permite un rango mayor de movimiento. Cuando hablamos de la flexión, es lo contrario. ¿Qué hago? Ruedo hacia la flexión, deslizo posterior, el semilunar desliza hacia posterior como si hubiera una extensión por acá, y en los ligamentos, que ahora son lo contrario, los que se están estirando ahora son los ligamentos dorsales, y los que se están poniendo dúctilos apuntándose son los ligamentos palmares. Ahora, recuerde que solo son cuatro movimientos: flexión, extensión, desviación radial y desviación lunar. Miren que el semilunar siempre va a ser deslizamiento y rodadura hacia el mismo lado. ¿Saben que el deslizamiento y rodadura es hacia el mismo lado? Y el capiado o grande siempre se va a mover con ley cóncavo convexo. ¿Ok? Sea el movimiento que sea, no cambia, porque es un hueso que es completamente circular. ¿Listo? Y una base rígida. Es como esta es la función más o menos. Entonces puede deslizarse en cualquier lado. Es completamente convexo, perdón, sí, es completamente convexo, y la base del semilunar y escafoide es completamente cóncava. Ahora, si hago una desviación ulnar donde tengo mayor rango de movimiento por el espacio que tengo acá, hago rodadura hacia el mismo lado de la desviación y deslizamiento posterior. El deslizamiento va conjunto al deslizamiento del semilunar. Ahora, si yo hago una desviación radial, que es lo contrario, desvío hacia la rodadura con radial, listo, y deslizo hacia la parte ulnar, justo con el semilunar. Eso me permite el equilibrio en los movimientos de desviación radial y desviación ulnar. ¿Okay? Ahora, vamos a ver qué ligamentos se tensan, cuáles me lo impiden, cuáles son fundamentales y por qué es importante ese deslizamiento. Ya lo dije, lo voy a repetir una vez más, para permitirme permitir un mayor rango de movimiento. Bien. En la desviación ulnar, miren lo siguiente. Este ligamento que está acá, que es el ligamento ulnopalmar, se está tensando. ¿Para qué se tensa? Para que no se vaya mucho para acá. Si este ligamento me fallara, se rompiera, pues yo deslizaría un poquito de más. ¿Listo? La misma fuerza me desviaría un poquito todo esto, este compartimiento posterior, me lo desviaría. ¿Ok? Igual, acá tenemos todo lo que es el ligamento radiopalmar también, que me
protege cuando es una desviación radial. Si el movimiento es para acá y él desliza hacia posterior, este ligamento tiene que tensarse. Acá es lo contrario. Acá, si yo, por ejemplo, como yo roto y deslizo hacia el lado contrario, el movimiento de protección aquí es hacia la rodadura. Porque si yo rodo hacia acá, tiene que me estoy cayendo hacia acá. Necesito tensarlo. Acá hay más rodadura que deslizamiento. Y aquí siempre va a haber mucho más deslizamiento. Y eso es lo curioso de la mano. Y esto hay que analizarlo bien. Porque mire, normalmente siempre se limita a rodadura o deslizamiento. Si yo me muevo para acá y deslizo hacia posterior, este ligamento que está tensado no me está dejando que me vaya mucho más allá. Esto está limitando el deslizamiento. Ahora, como yo también ruedo para acá, pero deslizo hacia acá, se supone que este desliz me lo tendría que meter el ligamento. Pero ¿por qué no lo hace? Porque este desliz ya está limitado con este ligamento de acá. Este ligamento que se encarga de limitar la rodadura. Si este llega a fallarme, entonces yo también esta zona me la afecto, porque el desliz básicamente fuera mucho mayor. Y el ligamento lateral también me fallaría. Entonces por eso son los ligamentos importantes para equilibrarme la muñeca en el compartimento anterior y el compartimento posterior. ¿Ok? Daño por presión. ¿Qué es un daño por presión? Este está el ejemplo de un tren. Ven que un tren son varios compartimentos. Si un tren llega a chocar con algo de frente, siempre se daña la estructura. Se daña como en zigzag o en Z. Cualquier compresión directa en la mano me rompe cualquiera de los dos ligamentos. Comúnmente, y es curioso, es el ligamento radiopalmar. Ahora, ¿por qué creen que sería el ligamento radiopalmar? Porque básicamente como tiene mayor espacio, al caer acá es mucho más factible que se me mueva todo o todo el movimiento me vaya para acá. Entonces hay que se rompa y todo el cuerpo, la estructura me queda hacia posterior, porque ya está sostenido acá, por lo que hablamos de todo lo que es la parte dorsal del hueso radial. ¿Listo? Entonces por la misma forma del hueso radial, ¿listo? Tengo el movimiento, el desplazamiento se me va a ir para acá, los ligamentos de acá se van a romper. Es por la misma forma del hueso radial. Acá tenemos también cómo sería la compresión que puede dañarme directamente los ligamentos o fracturarme directamente el escafoide. Acá, el ángulo de golpe tiene que ser perfecto. Ustedes deben golpear con los dos primeros nudillos, ¿listo? Para poder distribuir correctamente la fuerza. Si yo, por ejemplo, peleo doy un golpe con una desviación, ejemplo, ulnar, pues tengo esta zona mucho más dúctil y puede que me fracture directamente el hueso escafoide. Si hago uno con desviación radial, un golpe con desviación radial, ya es mucho más probable que haga una luxación del semilunar. Entonces, dependiendo del ángulo, por eso es que en los boxeadores o peleadores se le debe entrenar muy bien lo que es la técnica del. Esto es básicamente para que sepan el ángulo y la función que tiene cada músculo. Esta es la parte anterior y parte posterior. Todos los tendones de los músculos que estén de este lado van a ser flexión y desviación radial. Todos los que estén de este lado van a ser flexores y desviación lunar. Todos los que estén a la parte posterior son extensores. Y si están de este lado son extensores radiales. Y si están de este lado son extensores lunares. Y aquí está el número o el nombre de cada una de las musculaturas que encontramos ahí. Sinergia muscular. Cuando hablamos de sinergia muscular, me indica que ambos músculos, agonista y antagonista, se mantienen en equilibrio. Un ejemplo, yo hago un puño con los flexores de la muñeca, listo, hago un puño, y tenderían a llevarme la mano hacia abajo. Listo, si yo hago un puño con mucha fuerza, tenderían a llevarme la mano hacia abajo porque estos músculos son fuertes. ¿Qué hago para mantener el puño recto? Tengo que usar los extensores también. Si aquí aplico 50 y 50, es como si tuviera una fase isométrica, igual movimiento. Si en caso tal llego a tener mucho mayor fuerza en los flexores, hago 80 y acá hago 50, el ángulo me va a quedar un poquito hacia abajo. Esto ya no queda un ángulo completamente recto. Por eso es importante que ambos grupos musculares tengan la misma tensión o mismo tono muscular para mantener el puño en equilibrio. ¿Ok? Acá vemos el eje de fuerza cuando vayamos a cargar peso. Que indica que dependiendo del ángulo que yo tenga, la muñeca va a tener mucho menor o mayor fuerza. En un ángulo de 30 grados, que sería lo más óptimo porque ambos músculos, flexores y extensores, estarían con la muñeca lo más equilibrada posible, sería donde yo puedo aplicar mucha mayor fuerza. En caso dado yo tenga mayor ventaja de los extensores, aplico mucha menos fuerza. Y como tal, si tengo mucha ventaja de los flexores, la fuerza es muchísimo menor. Acá vemos los grupos musculares, toda la parte de los extensores, esto lo vamos a adelantar porque ya esto se va a ver después. Este es importante.
Este básicamente es un dinamómetro que me permite identificar la cantidad de fuerza que aplica una persona. Miren que la fuerza se mantiene mucho mejor cuando la muñeca está en equilibrio. Si la muñeca está a favor de la flexión, la fuerza es mucho menor. Supongamos que acá está ejerciendo 10 kilos y acá está ejerciendo casi unos 17 kilogramos aproximadamente. La fuerza es mucho mayor cuando tengo el eje neutro. ¿Listo? Es importante la fuerza en las manos. La fuerza en las manos me permite la movilidad, me permite agarrar peso, me permite mi independencia. ¿Listo? Siempre trabajo mano, porque esta prueba me indica casi cómo está todo el miembro superior. Esta prueba es fundamental, porque esta me da valores de cómo está el codo, cómo está el hombro y cómo está casi todo lo que es miembro superior. Esta prueba es fundamental. Vestigio, ¿qué es un vestigio? El tendón del palmar largo. El palmar largo básicamente es un músculo que se puede usar como donante en los tendones. Pues el farmacéutico funcionaba en los meninos o gatos o sí, cualquier tipo de felino en sacar las garras. Nosotros no tenemos garras. Y en los simios le permitían tensar la palma de la mano para tener mayor tensión al agarrarse de los árboles. Bien, sinergia muscular en desviaciones. Si yo quiero dar un martillazo, pues yo hago una extensión radial con fuerza, pero yo no solamente lo dejo caer por la gravedad, yo tengo que hacer con fuerza también, con la misma fuerza aplicar una desviación ulnar. ¿Listo? Desviación radial y desviación ulnar son para mantener el equilibrio. Si yo quiero, por ejemplo, hacer una desviación radial, los desviadores ulnares tengo que relajarlos. Y si yo hago, por ejemplo, que vayan con mayor fuerza, relajo los desviadores radiales y activo con mayor fuerza los desviadores ulnares para pegar con mayor fuerza y poder colocar este martillo, este clavo. Vamos a hablar de la mano. Y la mano es fundamental para lo siguiente. La mano tiene una área motor increíble. ¿Ok? Tenemos acá el corte motor, la circunvolución precentral. Miren que la área solamente de la mano, si sacamos un porcentaje de cuarto, tiene básicamente un cuarto solo la mano. ¿Listo? Un cuarto solo la mano. ¿Por qué? Gran parte tiene la boca, gran parte tiene los pies, un área pequeña de los pies, rodillas, glúteos, pecho, pero la mano tiene un área fundamental. ¿Qué me indica esto? Que la mano tiene tanta sensibilidad que detecta hasta las pocas vibraciones que podemos aplicar. ¿Listo? Entonces, si la mano tiene una área cortical gigante, y acá hay una curiosidad, es una área que tiene mecanorreceptores, ¿listo? Tenemos mecanorreceptores, propioceptores, termoceptores, que son reguladores, nociceptores para el dolor. Y si yo tengo a veces un golpe o un traumatismo en cualquier parte del cuerpo, y esa parte se me inflama, a veces yo tengo debilidad en la recuperación de la información con los propioceptores. O cuando hacen ejercicio y sienten que caminan tambaleando y dicen, ¿por qué caminan así? ¿Es por la fatiga? No. Como tuviste microdaño muscular o una leve inflamación, pudiste alterar los propioceptores, ya no sabes cómo está ubicado directamente ese cuerpo en el espacio. Y como son músculos con bastante, o bueno, con poca área motora, pues sus conexiones son más burdas. Pero usted de tanto trabajar a mano, aunque le duela, aún siente, porque es una conexión bastante grande. Entonces, por eso es que las manos, usted se golpea y lo primero que hace es tocarse, porque es la parte con mayor sensibilidad que le puede indicar al cerebro cómo está esa zona afectada. Entonces, la versión óculo-manual son los más fundamental para poder realizar cualquier tipo de tareas. Acá vamos a hablar de los huesos de la mano, la inserción. Ahora, tenemos lo siguiente, tenemos el metacarpiano, falange proximal, falange media y falange distal. Falanges son partes de hueso y todo tiene la misma porción, cóncavo, convexa, cóncavo, convexa, cóncavo, convexa. Esa es toda la función de ellos. ¿Listo? El único que varía, que es una articulación en silla de montar, es básicamente el primer metacarpiano, que es una articulación en silla de montar. Ahora, articulación carpo-metacarpiana. Hablamos del el carpo y el metacarpo. Tenemos que el segundo y tercer metacarpiano se comportan en una fase rígida. Y cuando hablamos del puño, que recuerdan que hablamos del puño que se tienen que dar con estos dos, es para poder distribuir mucho más fácil las cargas. ¿Listo? Pasa la carga al radio, pasa la carga a la ulna, se distribuyen las cargas. Si yo pego acá, hacer un hueso dulce, se me puede fracturar con esta zona. Ejemplo, ustedes ven los carros modernos ahora. Ustedes dicen, oye, esos carros con cualquier choque se deforman completamente. Y los carros de antes eran más rígidos y con un choque, pues no se desarmaba, o sea, aguantaba. Bien. Si una estructura es bastante dúctil, cuando uno recibe un daño, la estructura se daña antes de
transmitir todas las cargas. ¿Listo? Aquí usted estaba sano, porque el carro se dañó adelante y usted no lo llegó mucha carga. Pero en un carro antiguo, que es todo completamente rígido, transmitió todas sus cargas y puede que usted le haya hecho mucho más daño. ¿Listo? Ahora, la moto no es un carro. Aquí sí me interesa distribuir las cargas para que las soporte todo el cuerpo, que es más resistente. Porque si aquí esta parte es más dúctil y soporta mucha mayor carga aquí, puedo generar daño en esta zona específica de las articulaciones. Por eso hay que saber pegar. Y por eso estos dos son la parte rígida y estas son las partes móviles. Aquí me explico un poquito de la angulación, de por qué se debe pegar con estos dos. Un poco los ligamentos. Esto vamos a ir rápido, ya vamos a comentar. Y este es el arco palmar. Tenemos dos tipos de arco palmar. El arco palmar radio, radio lunar, ¿listo? Y básicamente el longitudinal. ¿Qué es un arco? Recuerden que en biomecánica de cartílago hablamos de que el arco es la mejor estructura para poder distribuir cargas. ¿Listo? Entonces, esta posición de arco me da poder distribuir cargas si voy a sostenerme de algo y poder agarrar cosas. Porque al tener una parte cóncava, puedo meter varios objetos. Entonces, el arco palmar es fundamental, porque me permite tener varios objetos aquí y poder distribuir cargas, ¿ok? El arco palmar es fundamental. Ahora, en la planta también tenemos el arco plantar, entonces ya sabemos cuáles son las funciones. Bien, movimientos. ¿Qué movimientos podemos encontrar acá? Empezamos por la flexión de los dedos, extensión de los dedos, abducción de los dedos, abducción de los dedos, oposición del pulgar, abducción del pulgar, flexión del pulgar, extensión del pulgar y oponencia a cada uno de los dedos. ¿Listo? Acá tenemos la articulación en silla de montar, que es básicamente en la parte convexa el movimiento de rodadura y desliz hacia el lado contrario, y en la parte cóncava es rodadura y desliz hacia el mismo lado. ¿Y cuáles son esos movimientos? Bien, ya los vamos a ver acá. Si yo, por ejemplo, hago una adducción, que es básicamente llevar hacia afuera, como está la parte cóncava, a una rotación hacia anterior y un deslizamiento hacia posterior, por el aductor largo del pulgar. ¿Listo? Entonces tenemos que en este movimiento yo voy hacia adelante y me deslizo hacia atrás, como si estuviera en un caballo cayendo. Ahora, ahora en lo que es básicamente, osteocinemática, la osteocinemática de la flexión y la extensión. Pasa lo siguiente. En una flexión, como esta es la parte cóncava, la rodadura y el deslizamiento va a ser hacia el mismo lado. Pero como hago la parte convexa es con aducción, aquí solamente me enfoco en lo que es flexión y extensión. Cóncavo, que es la parte del primer metacarpiano, y la parte convexa, que es básicamente el hueso trapecio. ¿Listo? Si todo me deslizo hacia un lado o hacia otro lado con el caballo. La posición. La posición es la combinación de una flexión y de una aducción. ¿Listo? Esa es básicamente la oposición. ¿Verdad? Ahora, la ponencia la podemos hacer con cada uno de los dedos, no hay ningún problema. Porque siempre hay ayuda. A veces el pulgar no alcanza y hago una leve flexión del dedo índice. Y así puedo alcanzar cada uno de ellos. Este movimiento es importante porque el oponente del pulgar me permite agarrar diferentes tipos de herramientas. Al poder agarrar diferentes tipos de herramientas, puedo hacer mucho mayores actividades. O sea, me hago más útil para poder usar mejores herramientas y mejorar la evolución o la creación de nuevos objetos. O sea, básicamente la parte ergonómica va arraigada a la posición de la mano. En cada básicamente articulación, metacarpo y la falanges, siempre es lo mismo, cóncavo convexo. ¿Listo? Entonces, el cóncavo anterior, posterior y convexo posterior y lateral. No hay mucha ciencia acá. Esto que es fundamental. Esto que vemos acá, básicamente son parte de los retináculos o fuelles de los músculos. Me permiten que cuando yo aplique esa fuerza, el tendón no se me rompa completamente. Lo dejo estable. O sea, ustedes van al gimnasio y tienen básicamente unas poleas. Está el peso acá, está el peso acá y usted jala de este lado. ¿Listo? Lo que me permite es que usted levante el peso. Si no tuviera esa polea, el peso vuela directamente. Si usted está ya jalando es un cable. ¿Listo? Lo que hace la polea es distribuir que el movimiento sea hacia arriba y hacia abajo. Eso me hace básicamente esta parte de las cápsulas que tenemos acá o recubrimientos capsulares. Ahora,
Esto me permite que cuando yo haga el movimiento, yo me lleve toda la falange proximal. Y como es cóncavo sobre convexo, pues acá hago el movimiento de rodadura y deslizamiento en la flexión, y lo contrario en la extensión, hago el movimiento básicamente de rodadura y deslizamiento hacia la extensión. ¿Listo? No hay mucha ciencia aquí. Básicamente la biomecánica. La aducción, bueno, la aducción básicamente, estos son los ángulos. Tenemos que la aducción es lo mismo, como es cóncavo sobre convexo. En todos los ejes va a ser deslizamiento y rodadura hacia cada uno de los lados. ¿Ok? Este es un movimiento que a veces uno dice, ay, no te muevas así los dedos porque te puede doler. Hay gente que se crepita los dedos en ese movimiento, en esta falange de acá. ¿Listo? Con la articulación metacarpo-falángica proximal. Porque en la distal, mire que cambia la estructura. Son cuñas, listo, son unas cuñas que tenemos acá. El movimiento va a ser prácticamente el mismo en este eje, básicamente un eje sagital, el movimiento va a ser el mismo. ¿Listo? Desliz y rodadura hacia el mismo lado, porque son cóncavos. Ahora, combinación con el pulgar. Ejemplo, esto básicamente es lo que hablamos. El pulgar puede hacer un movimiento acá de flexión, o de oponencia, perdón, un movimiento de tratar de hacer como una oponencia, pero como no estoy llegando al dedo, básicamente hago una flexión, y en esta flexión que tenemos acá, también si yo quiero llegar mucho más cerca de acá, hago una flexión de la articulación metacarpofalange, como para tener mucho más área. La osteocinemática combinada con el índice es lo mismo. Yo agarro un objeto y hago una flexión de la articulación metacarpofalángica. ¿Listo? Metacarpofalángica acá, hago el mismo movimiento acá, no se muestra, pero también hacemos el movimiento de rodadura y desliz, rodadura y desliz, rodadura y desliz. Es un conjunto de rodaduras y desliz hacia el mismo lado. Acá vemos todo lo que sería una parte de oponencia y cómo se ve el movimiento de cada una de las estructuras. Rodadura y desliz, rodadura y desliz. ¿Listo? Vamos a meter los músculos. Acá tenemos todo lo que es la parte del nervio mediano, que lo vamos a hablar después. Y aquí es básicamente la zona de tensión. ¿Qué me indica esto? Que si yo, por ejemplo, quiero solamente hacer una flexión leve, la tensión va a aumentar cada vez que voy bajando. ¿Listo? Aquí la tensión es moderada, moderada, pero aquí es alta, porque esto se quiere ir hacia adelante. Lo vamos a ver mejor en una diapositiva más adelante. Bien, esto que vemos acá básicamente es un paciente, o bueno, una paciente con una debilidad o daño básicamente a los músculos flexores. Mire que directamente ya para siempre con una extensión moderada. Entonces, el agarre de ella con flexión no es funcional. ¿Qué tiene que hacer ella? Llevarlo hacia una extensión para que básicamente el arco de la mano quede a favor por los extensores. Esto, ya lo vamos a hablar después. ¿No? Entonces, bien. Esto es fundamental. Tenemos dos tipos de movimiento y esto es lo curioso. Yo puedo, por ejemplo, hacer una aducción con las tijeras agarrándola así y hay un movimiento de fatiga porque el movimiento es doble. Tengo una aducción y dependiendo del ángulo, si yo lo hago, por ejemplo, acá, el autor puede ayudarme a cortar o si lo agarro por acá de este lado, pues el flexor también me puede ayudar a cortar. O sea, ambos músculos me ayudan al corte de una tijera. Por eso es ustedes de tanto corte tijera, siendo un dolor en esta zona y dolor en esta zona porque el movimiento es combinado, porque estoy haciendo una oponencia del pulgar. Por eso es que la oponencia, como hablamos, es una combinación de dos movimientos en el eje anteromedial y lateral, o sea, el movimiento de flexión y básicamente la aducción. Acá tenemos esta que vemos aquí como son los músculos que se cargan la flexión y la extensión, ejercicio que podemos hacer, un daño del nervio ulnar, básicamente me deja los dedos como una parte de garras, es una patología de dedos en garras por daño del nervio ulnar. Y vamos a hablar aquí esto, de los movimientos finos del dedo. Eso es lo que me importa, porque me permite, mire, una amplia variedad de agarre de objetos para poder hacer trabajos o manufacturas más finas, trabajos más gruesos, pintura, escritura y reparación. Estos movimientos son importantes. Esta es una deformación mecánica. Imagínate una deformación cuando haya una contractura de este músculo. Una contractura de este músculo hace una desviación anterior. Por ende, este dedo no va a ser funcional porque tengo que trabajar con mucha fuerza
mucha fuerza por los músculos flexores para ganarle a este músculo que sería, por ejemplo, o una operación que lo digamos recto. Acá vamos a ver un daño en el arco. Tenemos un arco que básicamente distribuye las cargas. Cualquier ligamento colateral que se dañe, porque básicamente la cápsula es mucho más resistente, me daña el arco de forma cabeo. Porque el dedo siempre, cuando quiere flexionarse, siempre quiere llegar hacia abajo, o sea, quiere ir lo más recto posible. ¿Listo? Esto como hablamos que básicamente es una polea que le mantiene el mismo movimiento, pero en una dirección diferente. Siempre quiere ir hacia este lado. ¿Ok? Acá tenemos cómo es una artritis, que la vamos a hablar después de la patología, pero cómo me daña la biomecánica de todas las estructuras, por ende el agarre va a ser mucho más difícil, porque va a tener rupturas y ventajas en un dedo. Por ejemplo, en esta posición, tengo que hacer mucha mayor fuerza en los flexores. Aquí mucha mayor fuerza en los flexores. Aquí ya tengo que hacer mucha mayor fuerza en los flexores. O sea, depende de cómo se me ubique la deformidad de la mano, tengo que cambiar mi mecánica. También, por ejemplo, el extensor del índice tendería a irse para acá. Entonces, siempre que yo hago una fuerza agarrando algo que sea un poquito amplio y que tenga que aplicar fuerza de soporte, cuando yo quiera agarrar mucha fuerza y esté sosteniéndolo por un largo rato, ya tengo una tensión acá. Porque siempre el extensor del índice tendería a irse a la mitad. ¿Listo? Entonces tiende a fatigar esa zona. Por eso hay cápsulas que me mantienen en equilibrio cada estructura de la mano. Ver, y bueno, los agarres, tenemos todos los músculos que se encargan de los agarres. Eso sería todo. Biomecánica, mano, no es tan simple. Básicamente, es lo más importante. Y va a haber una segunda parte ya con el ejercicio en mano directamente. Entonces, pueden darle like, suscribirse para seguir creciendo y mejorar un poquito la calidad del video y seguir comprando libros para aumentar, que ustedes tengan lo mejor de lo mejor y que el conocimiento les llegue a todos.